¿Cómo están, queridos hermanos? Les saludo con la gracia, la paz y la misericordia del Señor. Quiero compartir con ustedes este momento especial que nos reunimos cada semana para acercarnos con humildad, con un corazón dócil, para escuchar la siempre vigente y presente palabra del Señor. En el día de hoy vamos a tener como base para nuestro mensaje o sermón el libro de Apocalipsis capítulo 2, los versículos 18 y 19. Repito, Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. El Hijo de Dios es nuestro tema en el día de hoy. El Hijo de Dios. En las Sagradas Escrituras, especialmente en los Evangelios, vamos a notar que el autor bíblico o los autores bíblicos hablan mucho de el Jesús hombre. Se habla de Jesús, que su nombre significa Salvador o salvación. Se habla también del Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es algo muy especial, muy único en relación a que el Señor esté con nosotros. Pero en el libro de Apocalipsis, la expresión revelativa del pasaje es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se relaciona directamente con la divinidad. Comparado estos dos escenarios, el escenario del testimonio antropológico de Jesús, es decir, desde la mirada, de la visión o de la interpretación del hombre, Jesús hombre, es maravilloso estudiarlo, conocerlo y leerlo. Pero es más glorioso la visión y la realidad propia del Hijo de Dios, porque es Dios mismo manifestado en carne, visto por los hombres, predicado al mundo y creído por todos los santos y por todos quienes le recibieron y le aceptaron como el Mesías prometido. Y es así como el apóstol Juan recibe esta revelación del Hijo de Dios. Entonces, veamos aquí en este pasaje de Apocalipsis capítulo 2, los versículos 18 al 19, algunas virtudes del Hijo de Dios. En primer lugar, Juan utiliza la figura sobre los ojos como llama de fuego. Ojos como llama de fuego. Esto significa que el Hijo de Dios conoce, que sabe y que tiene una expresión que se llama la presencia del Hijo de Dios. El ministerio terrenal, el discernimiento de espíritu que había en el Señor Jesús era algo único y singular. Tanto así que Mateo capítulo 9, versículo 5 dice que Jesús conocía los pensamientos, las intenciones de las personas que se acercaban a él. Muchas veces sanó, enseñó, liberó y actuó otorgando beneficios a las personas, pero él sabía qué es lo que las personas perseguían en él. Algunos de ellos fueron muy agradecidos. Hubo un caso donde el Señor sanó a varios leprosos, solo uno vino a dar gracias a Dios y era samaritano, dice la palabra del Evangelio. Cuantos más se beneficiaron de él en cuanto a conocer, escucharlo y también alimentarse. Pero lo destacado del pasaje es que el autor bíblico dice que Jesús conocía los pensamientos de las personas. Al mismo tiempo, el texto de Juan, que es el Evangelio de Juan, escrito por el mismo autor, habla de que Jesús no se fiaba, no se confiaba de las personas porque sabía lo que pensaban.
aquellas personas que fueron pobres, que estaban necesitadas, que estaban afligidas y angustiadas, acudieron a Jesús con una buena motivación del corazón. Pero los escribas y fariseos y algunos críticos con un ánimo destructivo, un ánimo de envidia, normalmente quisieron y trataron de matarlo y más tarde planificaron su muerte. Ahora, nosotros en el tiempo actual, el Señor conoce lo que pensamos, lo que sentimos, sabe cuáles son las motivaciones, las intenciones por lo que hacemos las cosas. Y es importante manifestar al Señor con una pureza, con una intención clara de amor y de afecto hacia Él. No tener a Dios como nuestro esclavo, como nuestro siervo, que cuando tenemos alguna necesidad imperiosa vamos a Él. No olvidar que Él es el Señor, nosotros somos las criaturas. Él es el creador, Él es el maestro, nosotros somos los discípulos. Él es el que hizo todas las cosas. Nosotros somos solamente personas que Dios nos ama, que Dios nos prospera, que Dios nos cuida y que el Señor nos guarda. Todo lo que Él hace, lo hace por amor. Y es ese el móvil, la actitud que el Señor espera que usted y yo tengamos hacia Él. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones, afanes, frustraciones, amargura, las conoce el Señor y Él quiere ayudarnos, quiere sanar nuestro corazón, nuestro espíritu, para que sí podamos caminar en la vida, en el servicio al Señor, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, sin ninguna tranca, como dicen los lolos, sin ninguna tensión, sin ninguna preocupación, sino en paz. En segundo lugar, el Hijo de Dios, dice el texto, que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Pies semejantes al bronce bruñido. La mayoría de los intérpretes bíblicos, que son aquellos hombres que investigan, que analizan la gramática de los pasajes, buscan aquellos vocablos que son difíciles de la comprensión, hacen un acercamiento lingüístico, etimológico, contextual, y llegan a la conclusión de que esta frase, pies semejante al bronce bruñido, hablaría acerca de el sufrimiento y el sacrificio en las Sagradas Escrituras. Contextualmente se refiere a Jesús. Eso significa, y también en la profecía, Isaías, en el capítulo 53, él predijo 700 años antes lo que Jesús iba a sufrir cuando estuvo acá en la tierra aproximadamente 33 años. ¿Cuáles son los sufrimientos que el Hijo de Dios experimentó según Isaías 53? Fue despreciado, experimentó el dolor, el quebranto, el menosprecio. Al mismo tiempo fue viviendo el abatimiento, las heridas, los golpes en su rostro. Fue castigado, cargó el pecado de toda la humanidad y nuestras enfermedades, experimentó la angustia. Es más, esta angustia lo llevó a la muerte misma. Es realmente sorprendente cómo el Señor Jesús tenía la capacidad o tuvo la capacidad de poder sobrellevar muchas de estas situaciones internas del alma, del corazón, de sus sentimientos, del rechazo que él sabía y miraba y observaba, que mucha gente le odió, le maltrató, no le escuchaba con atención. Y él, en su corazón, en su espíritu, en su interior, cada vez que observaba algunas expresiones erráticas, malintencionadas de las personas, se apartaba de las personas e iba al monte a orar. Esto es muy interesante porque más adelante en el Evangelio, el mismo Señor dice, a pesar de que Él experimentó el dolor de las personas, dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. ¿En quién Jesús descansó?
cuando sabía que habían molestia, malas intenciones, situaciones dolorosas que él vivió. La palabra del Señor enseña que Jesús, cuando estaba angustiado, se retiraba aparte al monte a orar y allí hablaba con el Padre. El Padre siempre estuvo atento con su presencia, tanto así que en algunas ocasiones dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. También dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, es decir, en él me agrado. El Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, al enviar a su Hijo Jesús, el Hijo de Dios, sabía que estas situaciones se iban a dar en su Hijo amado. El dolor, la angustia, el rechazo y esas mismas situaciones. Es el libro del apóstol Pablo que él describe y que las coge estas palabras Lucas, el autor del libro de los Hechos, y allí en Hechos capítulo 14, el versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es el apóstol Pablo con su junta misionera que se encuentra en Antioquía, que es la segunda iglesia base para el mundo gentil. La primera es Jerusalén. Ahí se fundó la primera base misionera de la iglesia de Jesucristo. La segunda es la iglesia, en este caso, de Antioquía, ¿ya?, de Siria. Y así la iglesia se fue extendiendo geográficamente por el testimonio poderoso de los apóstoles, y después las iglesias iban creciendo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, Pablo menciona que a través de muchas tribulaciones, muchos problemas, situaciones que vamos a experimentar en este mundo por causa de nuestra fe, por causa de los principios cristianos, donde muchas personas que se burlan, se ríen, hacen mofa, pero debemos perdonarles. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado a hacer. Perdonarlos porque no saben lo que hacen, dijo el mismo Señor. Y el primer mártir de la iglesia, Esteban, también dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en tercer lugar, otra de las virtudes de Jesús es la omnisciencia. El versículo 19 dice: yo conozco tus obras. Yo conozco, dice. Esa expresión es un conocimiento profundo que muestra cómo el Señor sabe lo que hacemos, las cosas que hacemos por la obra, por el reino de Dios. Y cada día deberíamos tener un mayor interés, una mayor preocupación, una mayor claridad acerca de que lo que estamos haciendo lo hacemos por el Señor. Hay varias palabritas aquí que se destacan y que tienen incidencia y que el Señor en su omnisciencia sabe. Él sabe, por ejemplo, el amor que le tenemos a Él. ¿Lo amamos? Si amamos a Jesús, amamos al Hijo de Dios, es porque amamos su palabra y somos obedientes a Él. La fe que depositamos en Él cada día. Tenemos confianza que el Señor puede actuar, intervenir en nuestras situaciones difíciles, complicadas que a veces pasamos. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, mis queridos amigos, es una verdad espiritual. No es una verdad humana. Es una verdad espiritual, eterna, imperecible, que no se devalúa, siempre se mantiene vigente. ¿Por qué razón? Porque está en el Hijo de Dios. Y el autor de Hebreos dice: pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe, que en este caso es Jesús. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, la fe verdadera se origina en Jesús, se mantiene en Jesús y termina en Jesús. Podemos tener quizá una confianza situacional puntual en una persona humana, pero no hablamos cuando queremos hablar de la fe verdadera. La fe verdadera se sustenta en el Hijo de Dios.
También el servicio que hacemos. La palabra del Señor dice que somos siervos de Dios y que el siervo es la persona que actúa por amor al Señor sin esperar nada a cambio. Dios es bueno, compasivo y misericordioso, pero el más grande en el reino de los cielos no es aquel que manda o que gobierna, sino que el que sirve. Se quita la toalla, dispone sus manos, su corazón, para servir a las mesas, servir en la iglesia, la predicación, la enseñanza, visitar a los enfermos, enseñar la palabra de Dios, predicar el evangelio. Es el servicio que el Señor desea que hagamos. También la paciencia en toda la labor realizada. Es muy importante esta palabrita paciencia, porque el autor de Hebreos dice que el pastor o el sacerdote tiene que mostrarse paciente, dice, para con los, en este caso, que están necesitados. Hebreos capítulo 5, versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Es decir, dos virtudes que tiene que tener el ministro de Dios, el pastor, son, en este caso, la paciencia y, por supuesto, la constancia en confiar en que el Señor puede intervenir en aquellas situaciones que al ojo humano no vemos alguna solución. Sin embargo, por la fe en el Hijo de Dios y por saber esperar y no actuar precipitadamente, Dios puede intervenir. Recuerde que para Dios no hay nada imposible. ¿Bien? Y al mismo tiempo está la trascendencia de lo postero mejor que lo primero. El pasaje dice, obras posteras son más que las primeras. Entonces, el Señor Todopoderoso, el Hijo de Dios, en este caso, es que sabe, conoce, observa, analiza, evalúa lo que nos pasa como personas. Y Él mismo, en carne propia, experimentó las situaciones emocionales más difíciles que una persona puede experimentar, pero Él sabía dónde ir para que el Padre, el Dios Todopoderoso, quitara esa angustia, ese dolor, ese quebrantamiento o cualquier situación que Él pasase o que experimentó. Y también es necesario que nosotros los creyentes entendamos que en este mundo malvado, inicuo, perverso, vamos a experimentar el dolor, el quebrantamiento, quizás la escasez, una situación crítica de salud, pero ahí está el Señor, el Dios Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, resucitó, ascendió a los cielos y prometió volver a buscar a su iglesia. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te ilumine, te guíe, para ir cada día descubriendo la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias por la ocasión, la oportunidad que tú nos das para compartir tu palabra. Y pedimos, Señor, que seas tu Santo Espíritu, que nos bendiga, que nos ayude y nos fortalezca con el poder de tu Santo Espíritu para así seguir adelante, orando, Señor, buscando tu rostro para conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios Todopoderoso te bendiga.